En el programa pasado, yo criticaba duramente los últimos resultados y la tendencia del Atlético de Madrid, a sabiendas de que lo que se viviría en el estadio Civitas Metropolitano sería una final para los colchoneros. Pero para mi sorpresa, el conjunto rojiblanco salió con la energía, seriedad, fe y contundencia propia del escenario que tenían enfrente, batir al subcampeón de Europa, a todo un Inter de Milán intratable en su competición doméstica. Ya no solo se formó la conjura y armonía esperada entre aficionados y plantilla, algo que no pilla de sorpresa, porque conocemos el ambiente habitual del Metropolitano, sino que también regresó la unión con su entrenador, al que tantas veces se ha cuestionado. Está claro, y es muy oportunista decir, que si el Atlético de Madrid jugase así todos los partidos, podría ganar todo lo que se propusiese. Pero la clave de ese nivel mostrado el pasado miércoles solo se entiende cuando suenan las primeras notas del himno de la Champions. Es la competición más mágica del mundo, que consigue transformar a cualquier jugador mediocre en una auténtica estrella. Y así sucedió la transformación. Ni mucho menos la plantilla rojiblanca es mediocre, todo lo contrario, pero sí vivió en sus propias carnes el verdadero ambiente Champions que provoca lo imposible. Fue un equipo con hambre, ilusión y sobre todo determinación. Apenas un par de errores provocaron ciertas dudas en el equipo porque todos se sabían y se veían convencidos de que la gesta era más que posible. Y pese a que tuvieran que llegar a las penas máximas para determinarlo, desde el minuto 1 hasta el 120 se mostraron muy superiores, incluso también en los penaltis. El Cholo, acompañado de sus pupilos más estelares como Jan Oblak, Koke y Antoine Griezmann, lograron una gesta de la que ningún colchonero podrá olvidarse. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Ya estamos de vuelta y como no podía ser de otra manera, venimos a comentar todo lo que ha pasado en los últimos octavos de final de la Champions. Por supuesto, ya tenemos el resultado de los sorteos de cuartos de final en Champions, Conference y Europa League y hacemos una pequeña previa de lo que nos viene en esta jornada de fin de semana con sobre todo ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. ¡Vámonos! Y bueno, comenzamos hablando, como no podía ser de otra manera, lógicamente, de la UEFA Champions League. Y comenzamos con los enfrentamientos que se dieron el martes a las 9 de la noche. El primero de ellos, ese Arsenal-Porto, con victoria por 1-0 del conjunto londinense, de la mínima, que eso lo que produjo es que los llevara al alargue, a la prórroga y posteriormente a los penaltis. De esta manera, venciendo los penaltis por 4-2, consiguieron acceder a los cuartos de final tras 14 años. Durante los primeros 90 minutos, el Arsenal sí es cierto que cogió la batuta del juego y sobre todo lo hizo su director de orquesta particular, Martin Odegaard. El noruego guió a su equipo hacia la remontada y él mismo cocinaría una jugada sensacional para que Leandro Trossard abriera el marcador. Pese a todo esto, pese a la superioridad que tenía el conjunto de Mikel Arteta, los londinenses se mostraron muy pacientes, sabían que tenían tiempo de sobra como para poder remontar la eliminatoria, pero toda esa paciencia desembocaría posteriormente en una espiral de ansiedad y de lucha continua contra el tiempo. El Porto, por su parte, se vio muy tenaz, generoso, con pocas concesiones, lo que dificultó muchísimo la remontada Gunner. Con todo este entramado, nos fuimos directamente a la tanda de penaltis, donde surge un nombre propio, que es David Raya, el portero de la selección española, el guardameta catalán, rescató a su equipo atajando 2 penaltis y lo catapultó directamente a los cuartos de final. Y pasamos directamente también al otro enfrentamiento que se daba el martes, en la victoria del FC Barcelona por 3-1 contra el Nápoles. La entrada de Sergi Roberto ha aportado mucho. Sergi Roberto jugando para Gundogan, corona del área. ¡Vamos, Sergi! ¡Lewandowski, gol! No puede haber entrado mejor Sergi Roberto en el partido de lo que lo ha hecho.
Ha sido definitivo desde ese... Lo dicho, victoria 3-1 del FC Barcelona frente al Nápoles, que pasa a los cuartos de final después de 4 temporadas sin poder alcanzar esta fase de la Champions. El conjunto culé, que comenzó muy bien el partido, con mucha hambre y anotando los 2 primeros goles del encuentro en apenas 17 minutos de juego, y ya en el segundo tiempo, con un solo gol de diferencia porque Amir Rahmani marcó en el minuto 20 de partido, los blaugranas se vieron ciertamente sometidos a la presión y el empuje y el atrevimiento, sobre todo, del conjunto italiano, que se veía contra las cuerdas y necesitaba remontar la eliminatoria del partido. Pero con las sustituciones y sobre todo la entrada de Sergi Roberto al terreno de juego, el Barça consiguió sentenciar definitivamente la eliminatoria. Otro futbolista también que debemos señalar, que además de Sergi Roberto, es Rafinha. Fue muy determinante en este acceso a cuartos. Salió en la izquierda como titular, a diferencia del partido liguero frente al Mallorca, que lo hizo por dentro, ya lo comenté precisamente el pasado programa, y revolucionó completamente la defensa napolitana e incluso da la asistencia en el primer gol del Barça para Fermín López. Y sobre todo otro personaje, otra persona, otro jugador al que hay que mencionar es el MVP del partido, Pau Cubarsí, que de hecho hoy ha salido ya la convocatoria de la selección española para los amistosos que tiene frente a Colombia y Brasil, y el canterano blaugrana ha sido convocado. Lo dicho, Pau Cubarsí realizó un partido muy sobrio, con muy pocas concesiones y con muchísimo criterio en la salida de balón, que es lo que más destaca de este jugador. Si bien es cierto que creo que es un chico al que se le están dando muchos galones en la defensa del Barça, y me gustaría verlo contra un rival más imponente de la talla como Real Madrid, Atlético de Madrid, como probablemente podamos ver este fin de semana, o bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler, ¿no? O el Paris Saint-Germain, que tendrán que verse la cara en cuartos de final. Me gustaría verlo cómo soluciona esas situaciones defensivamente, porque sí se le vio un poco más frágil a su espalda con los espacios que podía dejar para la entrada de Víctor Osimhen. Ahí es donde la verdadera prueba de fuego pasará para el joven canterano, y sobre todo que pienso que en Barcelona, tanto la prensa como yo creo que también parte del club, cometen un error, y es inflar muchísimo a sus jóvenes y ponerles expectativas tan altas que al final los propios jugadores se acaban cayendo por el simple hecho de que se les compara con hitos del fútbol que no pueden alcanzar. Y aún así no significa que dejen de ser buenos jugadores, simplemente que estás poniéndoles un nivel, unas expectativas tan altas que lógicamente la decepción va a estar asegurada. Por ello, que a Cubarsí se le pueda comparar con un Gerard Piqué o algo del estilo, ¿no? Creo que es ponerle demasiada presión, y creo que le hacen un flaco favor al jugador. Yo dejaría que Pau Cubarsí siguiera creciendo, al igual que los Lamine Yamal, Pedri, Gavi y todos estos muchos, Fermín y todos estos muchos, y que se creen ellos su propia carrera. No creo que sea conveniente ni bueno para el crecimiento de estos jugadores estar comparándoles continuamente con otros que han marcado la historia del fútbol, como Messi, Xavi, Iniesta, porque lo único que haces es lacrarles y ponerles un peso mayor del que ya tienen, simplemente por estar jugando en el FC Barcelona. Pero bueno, independientemente de este tema, que quería comentarlo, ¿no? Porque sí es cierto que he visto muchas opiniones y muchos relatos sobre los jóvenes, sobre todo del Barça. Quería comentarlo precisamente para dar mi opinión, y vamos a analizar un poquito también lo que se dio en este partido. Para empezar, el Barça, que introducía varias novedades en el 11 con respecto al partido frente al Mallorca que vimos el viernes pasado. Araujo, que volvía al 11 en detrimento de Íñigo Martínez. Fermín sería titular en el centro del campo para formar ese tribote con Christensen y Gundogan, e incluso Fermín anotó el primer gol del encuentro. Y arriba el tridente ofensivo cambiaría completamente. Lamine Yamal se mantuvo, pero en este caso Lewandowski y Rafinha fueron de la partida en vez de Joao Félix y Marc Guiu. Otra novedad que podría ser, que a mí me sigue pareciendo curiosa, ¿no? Yo todos los programas hablo de este tío y parece que la tengo jurada en este tío, pero es que Vitor Roque sigue sin debutar en Champions. Ya tuvo la oportunidad de hacerlo en la ida frente al Nápoles, en la vuelta tampoco ha podido disputar ni un solo minuto, y sorprende que un jugador por el que se paga tanto dinero no tenga oportunidades en el club de manera más regular. Es mi opinión, y pienso que hoy algo ahí raro de falta de adaptación, pero falta de adaptación, tío, llevas 3 meses, falta de adaptación ya, me cago en la leche. O que realmente no casa con el estilo del Barça, con lo que quiere Xavi en estos momentos, o con lo que necesita el equipo en estos momentos. No sé exactamente cuál es la pieza
que hace que Vitor Roque no dispute tantos minutos con el equipo, pero así es como se está dando. Y en clave del Nápoles, del equipo italiano, que pierde su primer partido con Calzone en el banquillo, realizó apenas 2 cambios en el 11. Ramani entró por Ostigar, que de hecho el defensor, el central, es el que anota el único gol para los italianos, y en el centro del campo Ahmed Traoré entra por Piotr Zelinski, en lo que era una de las bajas más sensibles para el conjunto napolitano, algo que un jugador al que echaron bastante menos. Y nos vamos directamente ya al miércoles, porque también tenemos otros 2 enfrentamientos de octavos de final. El primero de ellos, esa victoria del Borussia Dortmund por 2-0 contra el PSV, que fue más sufrida de lo que realmente parece y accede directamente a cuartos de final. El conjunto alemán, que arrancó muy bien el partido con un gol en el minuto 3 de Jadon Sancho y una primera hora realmente de dominio sobre el equipo neerlandés. A partir de esa primera media hora, Serginho les dice, oye, hasta aquí. Y es el encargado directamente de tirar del carro de su equipo para crear realmente peligro sobre la meta de Kobel, que una vez más el portero suizo hizo una actuación estelar y sobresaliente. Con la entrada del Chucky Lozano al terreno de juego a partir del minuto 45, todos los ataques los protagonizaría el PSV, que tuvo la oportunidad de poder empatar la eliminatoria nuevamente, hasta que finalmente en el minuto 90+5 Marco Reus dijo, ya, o sea, este partido se tiene que acabar aquí, esto se tiene que acabar aquí, el Dortmund gana, pasa a cuartos y vuelve a entrar en ese top 8 de mejores clubes de Europa. Y ya finalmente nos vamos a lo que nos dejó el estadio Civitas Metropolitano el miércoles a las 9 de la noche con la clasificación del Atlético de Madrid. Desde los 11 pasos para sostener al Inter, si lo para Oblak, se acabó, Lautaro, arriba, 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 se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el partido en el Metropolitano, acaba de caer en los penaltis el subcampeón de Europa. Sí señores, ahora mismo Jan Oblak es el gran héroe del Atlético de Madrid, con 2 paradas en los lanzamientos de penalti, ha sujetado a los suyos el Atlético de Madrid. Tiempo después vuelve a estar en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y efectivamente, como también comentaba precisamente en el editorial, para sorpresa de muchos, de entre ellos me encuentro yo, el Atlético de Madrid consiguió remontar la eliminatoria y eliminar al Inter de Milán, eso sí, en tanda de penaltis. El resultado final con el que terminaron los 120 minutos fue el 2-1 y en penaltis 3-2. Una victoria muy sufrida, peleada y sobre todo merecida del Atlético de Madrid, que logra cargarse al subcampeón de Europa. Es que parece una locura, pero es así. Una actuación sublime de todos los hombres del Cholo Simeone, que le plantaron cara a uno de los equipos más en forma del continente, con un grandísimo desempeño de Koke, un jugador al que yo normalmente critico mucho, pero si bien es cierto que el otro día contra el Inter de Milán, en un escenario muy grande, el capitán del Atlético de Madrid realizó un partido colosal. Además de él, otros jugadores que hay que reseñar, por supuesto, y que no te puedes olvidar de ellos, son Jan Oblak, que se postuló como la gran figura del Atlético de Madrid, sobre todo en esa tanda de penaltis, Axel Witsel, que estuvo intratable defensivamente, Marcos Llorente, que fue un auténtico pulmón para su equipo, y Antoine Griezmann, ¿no?, que siempre pone ese toque de calidad necesario en los últimos metros y que provocaron así la clasificación de su equipo a cuartos de final. El partido que estuvo lleno de ocasiones, mucha verticalidad y un fútbol muy dinámico y físico, donde solo el más fuerte física y mentalmente iba a llevarse el gato al agua. Los colchoneros rugieron muy fuerte y le metieron mucho ritmo y desparpajo al partido, subiendo la línea y dejando muchos metros que el Inter iba a poder utilizar. Pero como siempre pasa, si no aprovechas tus oportunidades, lo acabas pagando muy, pero que muy caro. Los italianos tuvieron varias oportunidades de poder cerrar la eliminatoria con ocasiones de Thuram y de Varela, pero finalmente se vieron arrastrados a la larga con ese gol en el 87 de Memphis Depay. Ya en la prórroga, el Atlético de Madrid, que estaba mucho más desgastado, se resguardó en su área, realizó esfuerzos mucho más cortos y lo que estaba esperando era poder salir de manera vertiginosa para montar un contraataque y así sentenciar un poco la eliminatoria. No fue así y eso lo que provocó directamente es que nos fuéramos a los penaltis. En ellos se vio lo determinante que es poder jugar la vuelta en casa. Con todo el público volcado, llevaron en volandas a sus jugadores para poder lograr la gesta y clasificarse a cuartos de final. Analizamos un poquito los 11, ¿no?, las claves de este partido, los jugadores que fueron más determinantes para poder lograr este pase a cuartos del Atlético de Madrid. En defensa, Savic entró por Gabriel Paulista, yo también por esa experiencia que tiene el albano en esta competición.
Nahuel Molina, que salió de carrilero, y Llorente entraba en el centro del campo para sustituir a Saúl Ñíguez, y volvió Griezmann, lógicamente, y Memphis Depay se fue directamente al banquillo. En el Inter hubo bastantes rotaciones, sobre todo porque el partido contra el Bolonia, el conjunto italiano rotó para poder darles descanso y estar frescos en este encuentro, y De Vrij y Pavard acompañaron a Bastoni en la zaga en vez de Acerbi y Bisek. Di Marco y Dumfries fueron titulares como carrileros en vez de Carlos Augusto y Mateo Darmian, y arriba Lautaro volvía a ser titular y dejaba a Alexis Sánchez en el banquillo. En todo este encuentro que ya hemos analizado y que hemos visto que, bueno, fue un auténtico partidazo, la verdad que para un espectador neutro es una absoluta delicia poder ver partidos como estos con tanta intensidad, con tantas ocasiones, con tan buen fútbol, tan buenos jugadores en el terreno de juego. Es una delicia y eso se puede ver en la Champions. Y hay un aspecto que siempre me parece muy curioso, que siempre se atañe y que muchos jugadores, entrenadores y aficionados, prensa también, siempre acaban diciendo, y a mí me parece que ya es un debate que no, para mí por lo menos no existe, y es la lotería en los penaltis, ¿no? Quiero saber también qué opináis vosotros luego en comentarios, pero para mí no existe lotería en los penaltis, me refiero. Para empezar, lógicamente el factor campo, como bien he dicho, es determinante. Si puedes jugar en casa y si tienes la posibilidad de tener a todo el estadio a tu favor, eso te va a ayudar muchísimo casi siempre. Y luego, sobre todo, es la seguridad, ¿no? La confianza, la determinación, cómo se acaba el partido, cómo se acaban esos 120 minutos que te llevan directamente a los penaltis, mentalmente es la clave. Y ahí se sabe cuándo un equipo va a ganar y cuándo no. Yo recuerdo, por ejemplo, la eliminación de España en el pasado Mundial frente a Marruecos, que fue también en tanda de penaltis, y tú veías a los jugadores de la selección española cómo cogían la pelota y se acercaban al punto de penalti y decías, este tío lo falla. Pero es que este tío lo falla seguro. ¿Y qué pasaba? Que le acababa fallando. Por la cara, la determinación. Hay personas que cuando tienen esa situación, ¿no? de tanto expectativa, ¿no? Por parte de la gente, de tanta presión, al final te acabas cagando encima y dices tú, y la acabas fallando simplemente. Puedes ser el mejor jugador del mundo o de los mejores del mundo, pero te encuentras en esa tesitura donde toda la presión y todo el estadio se te viene encima y la acabas mandando al quito anfiteatro, como por ejemplo le pasó a Lautaro Martínez, que es un grandísimo jugador, un delantero excepcional que está marcando una temporada increíble con el Inter de Milán, pero mandó la pelota a, vamos, la sacó del Metropolitano y está todavía orbitando por Madrid. Y puedes pensar, es inexplicable porque es un grandísimo jugador y probablemente si tú veas Lautaro a lo mejor de 20 penaltis te mete los 20, pero justo ese lo falló por la situación, ¿no? Por todo lo que tenías alrededor, y se vio que el Inter en los últimos minutos y sobre todo a partir de, vamos a decir, mitad de la segunda parte, dejó de creer en que podía pasar a cuartos de final, dejó de creer y se vio sumido en esa espiral de entre los cánticos de la gente, la presión del Metropolitano y el arrastre al que te lleva la ilusión que mostraban los hombres de Simeone, y yo creo que ahí el Inter se vio completamente sobrepasado. Y ya llegan los penaltis, donde lo más importante de los penaltis, sobre todo para jugadores profesionales de este estilo, lógicamente todos van a saber meter un penalti, todos saben tirar de manera espectacular, pero lo más importante en ese momento es tener la cabeza fría, saber a dónde quieres tirar, no dudar, porque a la mínima que dudes probablemente falles, y estar muy convencido de que lo que vas a hacer va a ir para adentro. Entonces, para mí, todo este debate de la lotería de los penaltis y pamplinas de la Disney no me sirve para absolutamente nada. No pienso que haya una lotería, porque aquí, todo, en el fútbol nada es lotería, nada es suerte, todo viene buscado por algo, y en este caso, si ganas sin penaltis es porque tienes más convicción que el rival, y así lo veo yo. Terminamos aquí este repaso por los octavos de final y vamos a hablar de lo que ha sido el sorteo de Champions, que se ha vivido esta mañana a las 12, que nos ha dejado los siguientes enfrentamientos de cuartos, ya también los emparejamientos, los posibles emparejamientos que nos pueden dejar las semifinales. El primero de ellos que salía, ese Arsenal-Bayern de Múnich, un auténtico partidazo, la verdad, porque la última vez que se enfrentaron, el Bayern pasó por muy encima del Arsenal, venciendo el eliminatorio global por 10-2, la verdad que fue bastante doloroso para los londinenses, pero en esta situación creo que se encuentran en escenarios completamente diferentes, donde el Arsenal ha crecido mucho como institución, como club y como equipo, y que ahora mismo le puede hacer bastante frente al Bayern de Múnich. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Porque ya hemos visto que las ha pasado un poco putas, por decirlo de alguna manera, para eliminar al Porto, que sigue siendo un grandísimo conjunto, pero que lógicamente
no tiene jugadores de tanto nivel como el Bayern de Múnich, y el Bayern, que tiene mucha experiencia en Champions, sus jugadores tienen mucha experiencia en Champions, pueden tener ese factor determinante, además de que la vuelta se juega en el Allianz Arena, como para poder pasar por encima de los ingleses en un equipo que prácticamente ninguno hasta este año habría jugado unas eliminatorias de Champions, a excepción de Martín Odegaard con el Real Madrid. Y así a bote pronto que recuerde yo del 11 titular bueno, Zinchenko, Gabriel Jesús, cuando han jugado con el City, y poco más, pero siguen siendo jugadores muy jóvenes, sin experiencia en grandes competiciones, y les ha tocado uno de los más difíciles de todos, sobre todo por lo que digo, esa experiencia, esa serenidad que suelen tener los jugadores del Bayern y esa hambre que tienen los alemanes siempre. La segunda eliminatoria que nos ha dejado estos cuartos de finales es el Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Una eliminatoria en la que el Atlético de Madrid, precisamente por haber eliminado al Inter de Milán y las buenas sensaciones que ha generado a nivel mundial esa remontada, pues parecen darle como favorito. Yo también pienso que es favorito, y el hándicap que puede tener es que la vuelta no se juega en el Metropolitano, que eso siempre ayuda mucho, y se va a jugar en este caso en Alemania. Ya sabemos que el Signal Iduna Park también es un estadio muy imponente, con una afición que ayuda mucho a su equipo, aunque si bien es cierto que considero que el Borussia Dortmund no tiene a lo mejor todas las capacidades que una plantilla requiere como para poder acceder a unas semifinales. Veremos qué acaba sucediendo, porque esta eliminatoria sí es cierto que la doy más igualada de lo que realmente parece. Al final, el Borussia Dortmund puede llegar a como ser una especie de trampantojo, ¿no? Que quizás tú te pienses que es más fácil de lo que realmente es, aunque sigo pensando que era el rival más fácil de los 8 equipos que había, el más débil, me parece a mí, el conjunto alemán. El tercer enfrentamiento, lo que es la final anticipada, a mi parecer, los dos mejores equipos y los que más se postulaban, los más favoritos para poder alcanzar la orejona este año, que son Real Madrid y Manchester City, los dos últimos campeones de este título. El Real Madrid, que tiene también el hándicap de que tendrá que jugar la vuelta fuera de casa, y nos recuerda un poco a la eliminatoria que se vivió en semifinales la temporada pasada, que ya cuando se jugó la vuelta en el Etihad Stadium, los de Ancelotti se marcharon con un 4-0 contundente a casa y sin posibilidades de acceder a esa final. Veremos, porque a priori también por esa vuelta que no se juega en el Santiago Bernabéu parte como favorito del Manchester City. Es un equipo que, no hace falta describirlo, todo el mundo sabe la superioridad que tiene el Manchester City, es de las mejores plantillas del mundo, de los mejores equipos del mundo, y pienso que aquí da igual el orden en el que lo pongas, porque los dos me van a parecer que están bien asignados. Está luchando el primer mejor equipo contra el segundo mejor equipo del mundo ahora mismo. Me da igual si dices que el Madrid es el mejor equipo o que el City es el mejor equipo, porque los dos son enormes, pero me parecen los dos mejores equipos de Europa y del mundo en general. Y veremos qué pasa, ¿no? Al final la Champions y el Madrid, tú puedes predecir que el City es favorito, que tiene mejor plantilla, que tiene mejor, no lo sé, que juega el partido de vuelta en casa, pero es el Madrid, la Champions, me refiero, nada está escrito hasta que lo escribe el Real Madrid. Entonces, no daría nada por sentado, es una eliminatoria sumamente igualada, y veremos qué acaba pasando. Y la última eliminatoria que ha firmado sentencia en estos cuartos de final es ese Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Kylian Mbappé, que vuelve a encontrarse con el Barça antes de su posible llegada al Real Madrid, y un Barcelona al que la verdad que tiene las cosas bastante complicadas. Si bien es cierto que el equipo de Luis Enrique no me parece el más competitivo del mundo, que no me parece que tenga una estructura tan férrea y tan complicada como para no poder batirle, ni que sea un equipo que juegue como los dioses. De hecho, creo que ha habido plantillas del Paris Saint-Germain mucho más competitivas que las que tiene ahora, pero aún así considero que el Paris Saint-Germain es superior al FC Barcelona, simplemente porque tiene un tío que se llama Kylian Mbappé, que es un auténtico demente, que probablemente les casque 3 goles y no te has enterado de cuando te los ha metido. O sea, creo que la eliminatoria está sentenciada para el lado de los franceses simplemente porque tienen a Kylian Mbappé, ya está. Al final es el mejor jugador del mundo, es el más determinante, si lo tienes de tu lado vas a ganar en la mayoría de partidos. Y el Barça, que por su parte, si bien es cierto que contra un equipo como el Nápoles, que sabemos que pasa ahora en esta temporada una racha bastante baja, pese a que la temporada pasada se erigiese como campeón de su liga, pero creo que era bastante asequible para el FC Barcelona poder acceder a esos cuartos de final después del emparejamiento contra el Nápoles. Pero contra el Paris Saint-Germain, pese a que la vuelta sea en Montjuic, creo que los de Xavi van a tener que remar y mucho para poder eliminar
al equipo francés. Esto ha sido todo, veremos qué acaba sucediendo porque estos cuartos de final no van a dejar indiferentes a absolutamente nadie y vamos a hablar un poquillo de la Europa League y de la Conference League. Y empezamos hablando de la Europa League, de esos partidos que se jugaron ayer a las 7 menos cuarto y el primero de ellos es el West Ham 5, Friburgo 0, victoria y remontada aplastante del West Ham, que partía con la desventaja del 0-1 en la ida, pero que pasó por encima de los alemanes como una auténtica apisonadora. El conjunto germano que poco pudo hacer, la verdad, porque pese a tener el control de la pelota, ¿no?, que se ve en las estadísticas que tienen mucha más posesión el equipo alemán, cada vez que los londinenses se acercaban a la meta de Atubolú, era para marcar un gol. Bueno, lo dicho, victoria aplastante del West Ham, que se clasificaba de esta manera a cuartos de final. También a la misma hora, 7 menos cuarto, el Villarreal ganaba 3-1 al Olympique de Marsella, pero no le era suficiente como para realizar la remontada a una eliminatoria que ya sabíamos que partían con la desventaja del 4-0 en un partido que fue sensacional por parte de los hombres de Marcelino. Cae así el único candidato español que restaba en la Europa League, pero lo hace, la verdad, que con la cabeza muy alta. Tenía la tarea difícil, lo que digo, de remontar un 4-0 de esa desventaja, y en el minuto 85 el Villarreal iba ganando 3-0 en el marcador y a la espera de poder hacer el cuarto gol para llevar el partido a la prórroga, pero en una sensacional carrera de Pierre-Emerick Aubameyang, que posteriormente acabaría con la asistencia hacia Jonathan Klaus, finiquitarían así todos los sueños del Villarreal. Lo tuvo muy cerca el submarino amarillo de poder lograr una gesta histórica, pero se quedó a solo un tanto de poder conseguirlo. En clave de los cambios que hizo Marcelino en este partido, cambió de 4-4-2 a 4-3-3, lógicamente tenía que ser mucho más ofensivo si quería remontar esos 4 goles de desventaja que tenía en el marcador. Pepe Reina cayó lesionado durante el calentamiento, por lo que Jorgensen fue de la partida, y Cuenca salía en el lateral izquierdo para cubrir la expulsión de Alberto Moreno. En el centro del campo, Coquelin y Capú acompañaron a Parejo y dejaron en el banquillo a Baena y Santi Comesaña, y arriba Gonzalo Guedes sería de la partida en vez de Bertrand Traoré. Finalizamos este repaso al Villarreal y nos vamos directamente al otro duelo que se daba a la misma hora entre Slavia de Praga y Milan, con la victoria del equipo italiano por 1-3. Fue una victoria y una clasificación sobre todo bastante plácida para los rossoneri, que ya se vieron con el partido de cara desde muy pronto, con la expulsión en el minuto 20 de Thomas Holmes. A partir de ahí, y antes de finalizar el primer tiempo, los italianos llevan con una ventaja de 3 goles en el luminoso, y fue bastante sencillo, además del 4-2 que ya sentenciaba de alguna manera la eliminatoria en la ida. Y el último de los encuentros, que se daba a las 7 menos cuarto, fue el Rangers 0, Benfica 1. Victoria sufrida del conjunto portugués, que consigue echar a los escoceses en su propia casa. Ya sabemos que siempre que se juega en el estadio del Rangers es un campo muy imponente, y la verdad es que todo parecía favorable para los locales simplemente por jugar en casa, pero quien supo estar más acertado de cara a puerta y anotar el único gol del encuentro fue Rafa Silva, que provocaría así el acceso de su equipo a cuartos de final. Ya directamente los duelos que se vivieron de la Europa League a las 9 de la noche, el primero de ellos es el Liverpool 6, Sparta de Praga 1, una victoria aplastante del equipo de Jürgen Klopp, que pasa por encima de los checos con un total en la eliminatoria de 11-2. En esta eliminatoria yo pienso que es la más desigual, ya lo comentaba precisamente en el programa en el que charlábamos sobre Europa League, Champions y todo eso de la semana pasada, y ahí se ha notado lógicamente en esta eliminatoria la gran desigualdad, la gran diferencia de plantillas y de calidad, donde los ingleses se pasearon literalmente con la excelsa superioridad del que se sabe mejor, y es que además lo demuestras en el campo. Pase bastante sencillo, y bueno, los ingleses que se postulan como favoritos a levantar este título. También a las 9 de la noche otro equipo inglés ganaba el Brighton 1-0 ante la Roma, pero era insuficiente como para poder remontar ese 4-0 de la ida, y propicia así el pase a cuartos del equipo romano, en un duelo donde el equipo de De Chervi no dejó de intentarlo durante todo el partido, por activa y por pasiva, pero bastante falta de precisión, de acierto, de contundencia de cara a la puerta de Svilar, y eso provocó que el solitario gol de Danny Welbeck no sirviera para la remontada del conjunto inglés.
También a las 9 de la noche, Atalanta 2, Sporting de Portugal 1. Victoria y clasificación del Atalanta, que resuelve el empate en Portugal y consigue acceder así a los cuartos de final. Los italianos, que comenzaron el partido perdiendo con un gol en el minuto 33 de Pedro Gonçalves, pero pese a ello consiguieron reponerse en lo que fue un enfrentamiento sumamente reñido. Y el último de ellos, ese Bayer Leverkusen 3, Karabaj 2, el partido más emocionante que se vivió en estos cuartos de final de la Europa League, en una victoria sobre la bocina del conjunto alemán, que, al igual que en la ida, vuelve a acudir a la llamada de Patrick Schick para anotar 2 tantos en el descuento y certificar así el pase a cuartos de final. Muy cerca estuvieron los azerbaiyanos de conseguir otra vez la primera derrota de la temporada para el equipo de Xabi Alonso. Recordamos que en la ida también fueron ganándoles 2-0 y finalmente los alemanes se repusieron en un 2-2 y en este caso también en el minuto 70 iban ganando los azerbaiyanos 2-0 en Alemania al Bayer Leverkusen, pero con gol 72 de Frimpong. Y luego en el 90+3 y en el 90+7 Patrick Schick firmó la remontada que propició que no tuvieran ni que llegar a la prórroga para poder acceder a los cuartos de final. Terminamos este repaso por la Europa League y nos vamos a los 2 duelos que vamos a analizar de la Conference League. El primero de ellos se daba a las 9:15 entre Fiorentina y Maccabi Haifa, con ese empate a 1 que propiciaba de esta manera el acceso del equipo italiano a los cuartos de final en una eliminatoria que fue bastante reñida, con 9 goles en total. Y bueno, donde los Viola en este encuentro tuvieron la oportunidad de sentenciarlo de manera mucho más clara, porque controlaron el partido de principio a fin y al final, por esa falta de profundidad y de contundencia, sobre todo de cara a puerta, se les vio un poco ahogados al final del encuentro, donde los israelíes marcaron en el minuto 88 y pudieron complicar mucho más la eliminatoria para los italianos. Y el último de los encuentros a analizar de esta Conference League, de estos cuartos, se daba a las 9 de la noche con la victoria abultada por 4-0 del Aston Villa frente al Ajax. Una victoria colosal del equipo de Unai Emery, que resuelve el empate de la ida, quedaron 0-0 allí, y pasa por encima del equipo neerlandés. Los ingleses, que fueron muy superiores en el partido, y así también lo mostró el luminoso. Terminando este repaso, también se ha dado hoy, esta misma mañana, a la 1 y a las 2, los sorteos de Europa League y de Conference League. Empezamos por la Europa League, donde se han visto varios enfrentamientos. El primero de ellos, AC Milán contra Roma, un duelo directo de la Serie A en el que, bueno, ya se han enfrentado esta temporada por partida doble, ya se ha hecho la ida y la vuelta de ambos enfrentamientos, en los cuales los dos se los ha llevado el equipo rossoneri. Ya sabemos que cuando se enfrentan equipos de la misma liga es muy osado, ¿no? Es muy, fortuito comparar cómo han quedado en Liga y decir, bueno, pues si el Milan ha ganado los 2 partidos, pues probablemente el Milan vuelva a ganar esta temporada en Europa League también. Pero ya sabemos que Europa es una competición completamente diferente, con una aura completamente diferente, y donde probablemente los romanos tengan mucho más que decir ante los rossoneri. Y recordemos también que en el momento en el que se juegan estos 2 partidos había otro técnico diferente en el banquillo de la Roma. Antes estaba José Mourinho y ahora está Daniele De Rossi. El segundo enfrentamiento que nos ha dejado estos cuartos de final es el Liverpool-Atalanta. El Liverpool, que podrá jugar la vuelta en casa, y aparentemente un rival que es ciertamente asequible, sobre todo para las pretensiones de la plantilla de Jürgen Klopp. Veremos qué acaba pasando finalmente. El tercer enfrentamiento, que yo no sé qué pasa, porque el tercer enfrentamiento de cada ronda ha sido para mí el mejor enlace posible, y es Bayer Leverkusen-West Ham. El Bayer Leverkusen, el equipo invicto de toda Europa, se enfrenta al West Ham, vigente campeón también de la Conference League, y además un rival bastante duro a batir. Veremos qué acaba pasando, porque en este tipo de ocasiones no sería tan sorprendente, y digo porque realmente puede llegar a pasar, que el Bayer Leverkusen a lo mejor, de alguna manera, y entrecomillado, que se me entienda por favor, deseche un poco la Europa League en busca de cerciorarse su victoria en la Bundesliga. Si bien es cierto que tiene una amplia un amplio colchón de puntos de diferencia con el segundo clasificado, que es el Bayern de Múnich, pero aún así veremos si la plantilla que tiene Xabi Alonso les da como para competir de manera eficiente en ambas competiciones. Y el último enfrentamiento de estos cuartos de final de la Europa League es el Benfica-Olympique de Marsella, otro duelo sensacional que veremos qué acaba sucediendo, con 2 auténticas leyendas del fútbol enfrentándose, como son Di María contra Pierre-Emerick Aubameyang. Así que veremos qué nos deparan estos cuartos de final. Y también en el sorteo que se ha dado a las 2 de la tarde de la Conference League nos han dejado también estos enfrentamientos. Primero de ellos, Brujas contra PAOK. Segundo, Olympiacos
Fenerbahce. Y el tercero de ellos, lo que comentaba ya precisamente también, el mejor enfrentamiento a mi parecer de esta Conference League, que es Aston Villa-Lille. Equipos de las 5 grandes ligas y el Aston Villa, que parte como gran favorito para poder llevarse este título, contra el Lille, un equipo bastante bien formado, con grandes jugadores como por ejemplo Jonathan David, y que veremos si pueden molestar, enturbiar o incluso eliminar al Aston Villa de Unai Emery. Y el último de estos enfrentamientos es ese Victoria Pilsen contra Fiorentina. Terminamos ya este repaso por todo lo que ha pasado en el fútbol europeo y vamos a contaros un poquito todo lo que va a suceder este fin de semana. Y empezamos este repaso de previas, ¿no?, a lo que nos viene en esta jornada de fin de semana, antes del parón de selecciones, hablando, como no puede ser de una manera, de la Liga. El primer partido que se va a jugar esta jornada número 29 es el viernes a las 9 de la noche entre Real Sociedad y Cádiz, ambos conjuntos que llegan después de una victoria, la Real Sociedad frente al Granada y el Cádiz frente al Atlético de Madrid, y de atravesar sobre todo una racha muy irregular. El Cádiz, que no ha ganado la Real Sociedad desde abril de 1993, y lo que es más sorprendente aún es que no ha conseguido ganarle en su casa desde un playoff de ascenso a Primera División en 1940. Ya en la ida de este enfrentamiento en Liga quedaron 0-0. Y bueno, vamos a comentar un poquillo las bajas que tienen ambos conjuntos. Para la Real Sociedad no podrán contar con Ander Barrenechea, Ayer Muñoz, Carlos Fernández, Merkelanz ni Álvaro Odriozola. Y para el Cádiz no podrán estar disponibles José Mari, Luis Hernández, Roger Martí, Jorge Meré, Iván Alejo y Fede San Emeterio. Ya el sábado a las 2 de la tarde tenemos ese enfrentamiento entre Mallorca y Granada. Una lucha por la permanencia de dos equipos que atraviesan rachas ciertamente irregulares, aunque con mejor tendencia, lógicamente, para los de Javier Aguirre. En la ida ya fue una victoria por los pelos del Granada por 3-2 y veremos qué acaba sucediendo esta vez en Son Moix. Para el equipo de Javier Aguirre no podrán contar Martín Vallet ni Samu Costa, y para el Granada tampoco estarán disponibles Jesús Vallejo ni Sergio Ruiz. Después, a las 4:15, juega el Osasuna frente al Real Madrid, un duelo clave del Real Madrid para poder marcharse al parón con buen sabor de boca y manteniendo el firme liderato que ahora mismo tiene. El Osasuna, por su lado, quiere tomarse esa revancha de la pasada final de la Copa del Rey, donde el Real Madrid le virló la posibilidad de conseguir un título. En la ida de este enfrentamiento liguero ya vimos esa victoria del Real Madrid por 4-0 ante un Osasuna que por su parte lleva sin ganar al conjunto madridista desde enero de 2011. Para los navarros no podrán estar disponibles Rubén Peña, Quique Barja, David García y Aimar Oroz. Y para el Real Madrid, además de las bajas ya múltiplemente conocidas como Alaba, Courtois y Militao, tampoco estará disponible Jude Bellingham, que sigue cumpliendo sanción. A las 6:30, Getafe-Girona, los de Michel, que visitan uno de los feudos más rocosos y complicados de la Liga en busca de separarse del Barcelona, a la espera del resultado que deparará el conjunto culé contra el Atlético de Madrid. En la ida se dio una victoria por 3-0 del Girona, y además de ser un campo rocoso para absolutamente todos los rivales que se acerquen por el Coliseum Alfonso Pérez, los catalanes solo han podido ganar una vez en ese estadio, que fue en septiembre de 2016, cuando ambos conjuntos estaban en segunda división. El conjunto madrileño, que no puede contar ni con Mauro Arambarri ni Borja Mayoral, y los girondistas, que tendrán las bajas de Borja García, David López, Toni Villa, Víctor Sigankov y Yángel Herrera. Hay ciertas bajas aquí bastante sensibles para el conjunto de Michel. Y cerrando ya el repaso a lo que nos deparará el sábado a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao, a la vez derbi vasco, con un Athletic que lógicamente querrá rugir y querrá ganar para meterle un poquito de miedo al cuerpo al Atlético de Madrid, que precisamente ya sabemos que se juega el partido contra el FC Barcelona. Esta temporada se han enfrentado ya 2 veces en Liga y en Copa, y en ambos el resultado ha sido el mismo, 2-0 para los de Ernesto Valverde. La última vez que los babazorros consiguieron asaltar San Mamés fue en noviembre de 2005. He pasado ya muchos años, 19 años para ser exactos. Por parte del Athletic Club de Bilbao no podrán contar ni con Aitor Paredes ni con Yuri Berchiche, y para el Alavés la única baja es la ya conocida de Alexander Sedlar. En la jornada del domingo tenemos el primer partido, que se abre a las 2 de la tarde, ese Sevilla-Celta de Vigo, un duelo directo por la permanencia con el debut de Claudio Giraldez en el banquillo vigués. En la ida ya terminaron 1-1 y el Celta
La verdad que la última vez que ganó en el Ramón Sánchez Pizjuán fue en septiembre de 2015. Tampoco han pasado tantos años, pero bueno, son 9 añitos y quieras que no hace ya mucho. Ha llovido mucho desde entonces. Para el Sevilla son bajas Loic Badé y son duda por ahora Juanlu y Youssef En-Nesyri. Y para el Celta de Vigo son bajas Renato Tapia, Mijailo Ristic, Josef Aidú y Carlos Dotor. El domingo a las 4:15 tenemos 2 duelos. El primero de ellos que vamos a analizar, Unión Deportiva Las Palmas contra Unión Deportiva Almería, en el regreso de Jonathan Viera al estadio de Gran Canaria y el debut de Pep Memel como técnico indálico. Ya en la ida los canarios vencieron por 1-2 y la última vez que la Almería fue a las islas y consiguió ganar fue en septiembre de 2019, cuando ambos conjuntos estaban en segunda división. Para los canarios serán baja Cristian Herrera y Saúl Coco, y para el Almería no podrán estar disponibles Edgar González, Dion Lopi, Luis Suárez e Ibrahima Kone es duda todavía. El otro de los duelos que vemos a las 4:15 de la tarde es ese Villarreal-Valencia, un derbi de la Comunidad Valenciana y una rivalidad histórica entre dos equipos que pasan por un buen momento de forma. Pese a la eliminación de Europa League, los de Marcelino mantienen una muy buena racha y desean vengarse de la ida, que acabó con 3-1 para el conjunto che. Por parte del Villarreal, tiene muchísimas bajas. Anotad porque esto va para largo. Alberto Moreno, porque cumplirá sanción, Jeremy Pino, Denis Suárez, Alfonso Pedraza, Raúl Albión, Ramón Terrats, y son duda por ahora Juan Foyth, Eric Bailey y Pepe Reina. Por parte del Valencia, la baja ya conocida de Mukhtar Diakabi y de Hugo Guillamón, que también deberá cumplir sanción. A las 6:30 tenemos otro de los enfrentamientos, el penúltimo de esta jornada, que enfrenta a Rayo Vallecano y Real Betis Balompié en una nueva prueba de fuego para el Rayo de Íñigo Pérez, que necesita vencer para no seguir precipitándose hacia el descenso. En la ida, un corto 1-0 favoreció al conjunto bético y veremos qué acaba sucediendo esta vez en el estadio de Vallecas. Para el conjunto local no podrá estar disponible Diego Méndez, y para el conjunto de Manuel Pellegrini no estarán disponibles el Chimi Ávila, que cumplirá sanción, Marc Bartra, Cédric Bakambu, Héctor Bellerín, Marc Roca y Sabalí. Aunque sí parece que podrá estar disponible Isco Alarcón, que vuelve después de su lesión. Y el último partido, el partidazo de la jornada, el domingo a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, en el estadio Civitas Metropolitano, que como digo va a coger el partidazo de la jornada entre dos de los mejores equipos de Europa. Un duelo Champions completamente, con ambos conjuntos con la flechita para arriba tras clasificarse a cuartos de final. En la ida, recordemos que los culés ganaron 1-0 con gol de Joao Félix, que además regresa al Metropolitano. Para el conjunto del Cholo Simeone serán baja Tomás Lemar y José María Jiménez, y para el FC Barcelona serán baja Frenkie de Jong, Pedri, Alejandro Valde y Gavi. Ferran Torres podrá estar disponible de nuevo y Marcos Alonso es duda. Terminamos este repaso por la Liga y nos vamos directamente hacia Inglaterra. Y comenzamos hablando de Inglaterra, de este repaso por el fútbol internacional de las previas. Y en Inglaterra esta jornada va a ser un poco anómala, porque al mismo tiempo que se da la jornada número 29 de la Premier League, también se dan esos enfrentamientos de cuartos de la FA Cup, por lo que muchos partidos serán aplazados. Empezamos hablando de esos cuartos de la FA Cup. El primer partido el sábado, 6:30, Manchester City-Newcastle. Un partidazo para ver quién accede a las semifinales del torneo más antiguo de la historia. Las urracas, que atraviesan una ya conocida racha irregular, cuentan con muchas bajas muy sensibles, pero que ya saben lo que es ganar al City esta temporada, como hicieron así en la Carabao Cup. El domingo a las 2:15, Chelsea-Leicester City, dos históricos de Inglaterra que se verán las caras en Stamford Bridge en busca de un boleto hacia las semifinales. La última vez que los Foxes ganaron al equipo de Londres fue precisamente en esta misma competición, en la final de 2021, que acabaron llevándose el Leicester City. Y el último de los enfrentamientos que vamos a analizar es ese partidazo, porque es un auténtico partidazo, que se da el domingo a las 4:30 de la tarde entre Manchester United y Liverpool. El clásico de Inglaterra se vive en la FA Cup y se vive en Old Trafford, con esa premisa del 7-0 de la temporada pasada que favoreció al Liverpool y el empate a 0 que vimos este año en Anfield en competición liguera. Y analizar de los enfrentamientos que tendremos de Premier League, el más relevante se da el sábado a las 6:30 de la tarde entre Fulham y Tottenham. Un derbi londinense en un duelo más que duro para los de
para los de Postecoglou, que quieren seguir metiéndole presión al Aston Villa por los puestos Champions. Los Cottagers, que llegan en un buen momento de forma, con 3 victorias en los últimos 5 partidos y con un nombre propio que quiero que se os quede muy grabado: Rodrigo Muniz. Este tío no se está hablando nada de él, pero es muy bueno. Lleva 6 goles y asistencias en los últimos 6 partidos. Una auténtica locura. Terminamos este repaso por Inglaterra y nos vamos directamente hacia Italia, porque también hay varios encuentros muy determinantes y todos se dan el domingo. El primero de ellos a las 12:30 de la mañana entre Juventus y Genoa. Los de Allegri, que quieren sumar de a 3, y ya no es que quieran, es que deben sumar de a 3 si no quieren descolgarse de la pelea por clasificarse a la Champions para la temporada que viene. A las 3 de la tarde, Hellas Verona y Milan. Lo mismo le sucede al equipo de Pioli, que ya no piensa en el Scudetto porque es una posibilidad bastante remota, sino en mantener su segundo puesto antes del parón de selecciones. A las 6 de la tarde, Atalanta-Fiorentina. Un auténtico partidazo con aroma y sabor a Europa entre dos equipos que ahora mismo luchan por poder verse el año que viene jugando por todo en el viejo continente. Y el último de los encuentros, un partidazo que a Atlético de Madrid y a Barcelona, que también se enfrentan en esta jornada, es que es una auténtica locura, les resultará familiar. 9:15, Inter de Milán-Nápoles, al igual que Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. O sea, no sé quién ha hecho esto, pero le ha quedado, vamos, divino. Los dos eliminados por los conjuntos españoles esta semana en Champions. Se verán las caras tras la profunda decepción de ambos equipos de no poder avanzar en la máxima categoría europea. Y tras este repaso por Italia, nos vamos a ir directamente a todo el fútbol que nos va a dejar Alemania y Francia. Comenzamos hablando de la Bundesliga, donde el sábado a las 3:30 el Darmstadt recibirá al Bayern de Múnich, los bávaros que visitarán al colista de la liga en busca de sumar otros 3 puntos y esperando a que el Bayer Leverkusen no lo haga de tal manera. A la misma hora, pero al día siguiente, el domingo, juega el Friburgo contra precisamente el Bayer Leverkusen, un partido clave para los de Xabi Alonso, que visitan a uno de los rivales más complicados de la liga, un rival muy terco, con aroma europeo. Ya sabemos, el Friburgo recientemente eliminado por el West Ham, y que le complica mucho la vida a muchos equipos, como ya hizo contra el Bayern de Múnich hace precisamente unas semanas con ese empate a 2. Y finalmente, el último partido a analizar de esta jornada de Bundesliga se da a las 5:30 de la tarde el domingo entre Borussia Dortmund y Eintracht de Frankfurt. Un partidazo de la Bundesliga entre dos grandes equipos germanos, ambos en busca de entrar en Europa para la temporada que viene. Terminamos este repaso, como siempre, en Francia, como siempre, con el Paris Saint-Germain, que juega el domingo a las 9:15 contra el Montpellier, fuera de casa, en el último partido del equipo de Luis Enrique, antes del parón de selecciones. Aún tiene un rival de media tabla, un partido realmente asequible, al que ya venció plácidamente en la ida con un marcador de 3-0. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado mucho de este programa. Espero, como siempre, vuestros comentarios. Y ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, con exactamente el mismo nombre, Fuchebol. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego!